Hola Tex, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy es un día especial, como ustedes saben. Últimamente he estado grabando videoblogs. Bueno, no son videoblogs, son gameplays. La verdad es que me ha adentrado un poquito al mundo gaming y la verdad es que me ha fascinado jugar con mi iPad, con mi control de PlayStation 4, jugar Call of Duty Mobile o PUBG. La verdad es que es otra onda. Próximamente también pienso jugar con Apple Arcade y la verdad es que me emociona mucho y pienso que va a ser una experiencia muy buena que ustedes estarán viendo. Pero el día de hoy es un día especial, como podrán darse cuenta. El ángulo es diferente como comúnmente grabo, y esto es porque estoy grabando con un iPhone 12 Pro Max, que es el último iPhone que ha sacado Apple hasta el momento. Que por cierto ya próximamente ya viene el iPhone 13. Pero bien, como les estaba diciendo, estamos grabando con un iPhone 12 Pro Max, que la verdad es que graba súper genial. Y bien Tex, pues volviendo al tema gamer, me dieron la oportunidad de hacer el unboxing y de mostrárselos a ustedes. No es ningún dispositivo de Apple, así que no se emocionen tanto, pero sí es un dispositivo que mejora muchísimo la experiencia gamer, ya sea con tu PlayStation 4, con tu PlayStation 5. De hecho ustedes ya saben, porque pues yo creo que ya lo puse en el título del video. Se los voy a mostrar. Pues bien, el unboxing del día de hoy va a ser una TV LG que está dedicada a juegos. Pero saben, lo especial de esta televisión es que es OLED. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que los colores negros van a salir geniales. Y bien, como pueden ver, es el modelo de 48 pulgadas LG OLED modelo C1. Lo mejor de todo es que es modelo 2021. Acaba de llegar el día de hoy. Por supuesto no podía faltar la tecnología Apple HomeKit y Apple AirPlay. Esto quiere decir, amigos, que esta tele la van a poder conectar con cualquiera de los iPhone que tengan compatibilidad con Apple HomeKit. Van a poder subir el volumen, van a poder cambiarle de canal, van a poder prender y apagar la tele. Y eso, y créanme que manejar su televisión con el iPhone es otro nivel, amigos. Yo la que tengo en mi casa igual la utilizo con Apple HomeKit y funciona de maravilla, amigos. Todo mi ecosistema viene así. Y pues bien Tex, como les había dicho, esta tele está dedicada al gaming. La diferencia que tiene esta a la de otras teles o otros modelos es que esta televisión, al ser un modelo dedicado al usuario gamer, es que el refresco o la tasa de refresco de esta televisión es más alta. Esto quiere decir que el tiempo de respuesta al jugar juegos, Fortnite, todos sus juegos preferidos, van a tener una respuesta más rápida en los juegos, se va a ver más fluida. Y esto les va a ayudar en específico para los gamers profesionales que necesitan a cada segundo, cada milisegundo, poder ver todo lo que pasa en la televisión. Entonces esta tele provee todo eso. Precisamente por eso de los milisegundos, es por eso que esta tele podemos decir que es una de las mejores dentro de su segmento para gaming. Incluso aquí viene con esa descripción de que está enfocada a el gaming. Y pues bien Tex, pues vamos a hacer el unboxing de esta televisión. Y ahorita tenemos esta televisión, que es una LG. De igual forma, esta televisión también es 4K, pero no está nada mal. Pero esta va a ser otra onda, amigos. Va a ser otro nivel. Entonces vamos a hacer el unboxing. Y pues bien Tex, vamos con el unboxing. Wow, este cúter. Sí te ando sacando un ojo, Este está medio poderoso, este cúter. Pero bueno, esta televisión la compramos por Liverpool. Y la verdad es que llegó en el tiempo acordado. Llegó rápido, llegó en el tiempo acordado. Entonces eso estuvo bueno. Espero no rebanarme un dedo. Bien, ya solita salió. Pero chéquense. Es un cúterzote. Vamos a guardarlo, no queremos que pase ningún accidente. Y aquí está. No, creo que aquí está la base.
Vamos a sacarla. Wow, la base está súper pesada, Con razón yo decía, la caja pesa mucho, pero en realidad lo que pesa mucho es la base. Yo creo que pesa como, no estoy exagerando, como unos 6 kilos, yo creo, Los instructivos. Aquí viene el control y los instructivos, ahorita se los muestro. Que se supone que esta televisión ya trae un control nuevo. De hecho aquí mira, aquí dice que es un nuevo Magic Remote incluido. No sé si este control traiga micrófono para poder invocar a Siri, Alexa o algún otro asistente, pero ahorita lo comprobamos. Más instructivos. Ah, no, esta es la tapita que va abajo por si no quieres utilizar el soporte. Con esta le colocas y ya no se ve feo. Y listo. Es pues esto lo dejamos por acá. Siempre he querido hacer eso en todos los videos que hago. Que no sé qué sea. Es una barra. O es una barra metálica. Ahorita la sacamos, pero al parecer es un embellecedor para la parte de abajo de la televisión. Pues ya aquí está la tele, pero quiero que vean esto. Chéquense. Chéquense el ancho de la televisión. Chéquense, o sea, está súper delgada. No manchen. Y ahora, chéquense, mira, pues, chéquense esta televisión. Esta televisión salió más o menos en el año 2016, 15. Y chéquense el ancho. No manchen, está súper delgada. Y pues bien amigos, pues ahorita me va a ayudar otra persona a sacar la televisión. Y ya que esté afuera ya se las muestro bien y todo y les muestro los demás dispositivos. Pues listo amigos, ya está aquí la televisión fuera. Chéquense los marcos que tiene. O sea, no tiene nada de marcos. Nada más, se va a ver genial en esa parte de allá. Esta televisión tiene unos marcos muy gruesos, que la verdad es que se ve bien, pero esta se ve otro nivel amigos. Pues bien amigos, ya tenemos la televisión. Vamos a hacer el unboxing de todos los accesorios que vienen junto con la televisión. Y al parecer es de aluminio. Quiero pensar que es parte de la base. No trae ningún tornillito, no. Pero chéquense, es al parecer este es el embellecedor que va así, junto con la base que está acá. En la parte de aquí viene la marca. Y pues es en color aluminio. Y de hecho es aluminio, muy resistente y es algo pesada. Yo sé que muchos de ustedes también se han de estar preguntando cómo es la base, qué entradas tiene, si utiliza tornillos o no. Es por eso que se las voy a mostrar, para que ustedes puedan ver. Lo que sí es que pesa muchísimo, para que ustedes lo sepan. Pesa muchísimo. Yo esta base, bueno, la persona que va a utilizar esta base no la va a ocupar porque la va a colgar en la pared. Entonces ya no trae nada. Pero graban. Es que anda bien allá. Esta es la bolsa. Y esta es la base. La verdad es que está súper pesada. Pero chéquense. Quiero pensar que esta parte es lo que entra por debajo de aquí. Por esta parte a lo mejor entra la base así. Y esta parte de aquí que es el embellecedor, que queda aquí. Queda de esta forma. Tiene aquí su embone. Entonces quedaría así. Y se vería de esta forma. La verdad es que queda muy bonita con esta parte. Y aquí arriba iría la tele que tiene el hoyo acá atrás. Ya nada más nos faltan dos unboxing, pequeños unboxing. ¿Qué tal, Para ocultar los cables es una tapita para que no se vea feo. Y al parecer, creo que estuve investigando por ahí, la televisión blanca fue la que mandaron a todo Latinoamérica. Y pues bien amigos, como esta bolsita así viene muy sellada, vamos a abrir con esto. Nada más una franquita.
para poder sacar los instructivos, el control y nada más. Un folleto, es una calcomanía para que ustedes la puedan colocar, no sé si en la parte trasera o en su carro, así como las calcomanías de Apple, de las manzanitas, pero no creo, está muy grande. El instructivo, que la verdad es que nadie ve, que viene en inglés y en español, por supuesto que viene en español. Un cinturoncillo para que ustedes puedan por la parte de atrás amarrar los cables y no queden sueltos. Otro instructivo que nunca leemos, que es el del control, del nuevo control 2021. Póliza de garantía. Un instructivo de cómo colocar la tele en la pared o cómo deben de colocar la tele. Es bien importante mencionar que estas televisiones deben de ser tratadas con cuidado. No son como las teles normales que pues las puedes agarrar por todos lados. Tiene su forma, tiene su chiste y para eso es este instructivo. Se los recomiendo que lo vean. Tornillos, que al parecer pues son tornillos de cabeza de cruz. No son tornillos especiales. Y vienen 2, 4, 6, 2, 4, vienen 7 tornillos. Nada más. Y aquí ya tenemos el control, que como nos está diciendo el G, es un nuevo modelo 2021. Y viene con sus pilas, que están por aquí. Ahorita las sacamos de una vez. Cúter otra vez, por favor. Son de la marca Bexel. No conozco esa marca. Debe ser coreana. Posiblemente sea coreana, la verdad es que no lo sé. Pero vean, la verdad es que el control está muy bonito. Tiene un acabado como tipo piano, que lo hacen que se vea muy muy elegante. Que es este, chéquense. El acabado del control en toda la parte de atrás y parte de abajo es acabado tipo piano, y lo demás pues viene normal, pero la verdad es que está muy muy bonito. Viene con accesos directos a Netflix, Prime Video y Disney Plus. Esto quiere decir que sí está totalmente actualizado, porque apenas acaba de salir Disney Plus. Y pues bien amigos, pues esta fue todo lo que traía la caja. Ahorita lo que tenemos que hacer es proceder a conectarla, configurarla y por supuesto colocarla en la pared. Afortunadamente pues la televisión que tenemos acá pues ya tiene el soporte, entonces ya no es necesario hacer hoyos ni ningún tipo de instalación, únicamente quitar el soporte, colocarlo a la tele y colgarla, y por supuesto realizar toda la instalación o la conexión del estéreo, del PlayStation 4, del Wi-Fi, todo eso. Entonces ese paso nos lo vamos a saltar, y ya cuando ya esté instalada ya se los voy a mostrar y vamos a ver qué tal se ve y qué tal se juega, amigos. Y bien, Tex, antes de colocar la tele en la pared, quería mostrarle la parte de atrás. La parte de atrás está súper delgadita, y yo creo que aquí trae todo el procesador, las bocinas, todo lo que tiene que ver con circuitos. Y bueno, pues estas son las entradas que trae: cable de internet, cable óptico, los HDMI, trae uno, 2 USB, la antena, y aquí trae más HDMI, quiero pensar, dice, bueno, trae un USB y 3 HDMI extras, los cuales son con tecnología ARC, que pues hasta el momento es la tecnología tope de este tipo de cables. Y pues nada más quería mostrarles eso antes de colgarla, y como podrán darse cuenta es como color blanquita. Y pues bien, Tex, pues ya tenemos aquí la tele, así que vamos a inaugurarla quitándole el plastiquito de todos los productos nuevos que vienen en las pantallas, que es
Este sí es un plasticote. Listo. Televisión inaugurada. Unboxing completo de la televisión gamer OLED LG. ¿Les gusta esto? Y pues bien, Tex, como podrán ver aquí ya aquí ya están jugando. Y al parecer esto no va a terminar durante toda la noche. Van a seguir y se van a amanecer aquí, yo creo. Déjenme su like si quieren conocer el review o conocer un poquito más de esta televisión. Déjenmelo en los comentarios, déjenme su like. Y ya saben, síganme en mis redes sociales, en Twitch, en Facebook, en Instagram. Y recuerden que todos los días hago stream en YouTube al punto de las 9 o 10 de la noche. ¿Sale? Cuídense mucho, espero les haya gustado y nos estamos viendo en otro video. Bye.